Esta clase vamos a estar centrándonos un poquito en lo que es estructuras pequeñas y también dentro de lo que es naturaleza, árboles también pequeños. Natus va a estar encargado de explicarles y va a comenzar con el tema de estructuras. Vamos a estar tratando en mi parte de árboles de roble principalmente, pero también vamos a ver por encima un poco de lo que son algunas palmeras y pinos. Hoy lo principal es hablar de estructuras básicas del proceso de construcción y más que nada el pensar arquitectónicamente en cómo construir. Lo que yo voy a hacer en una primera instancia es crear una zona en la que sepa que va a tener una buena dimensión. Vamos a utilizar el comando walls y esto de que están viendo acá, el comando hand, lo que hace es, en vez de poner la ID numérica o por así decirlo el bloque, ¿sí? Hace lo que tenemos puesto en nuestra mano. Una vez tenemos esto, seleccionamos y mirando hacia la dirección de arriba usamos el comando stack. Lo que nos hace es básicamente stackear lo que nosotros seleccionamos hacia la dirección que la estemos mirando. Vamos a darle una altura, algo considerable, y vamos a empezar a setear lo que son las columnas de la. Ahora, una vez que tenemos las paredes y las columnas seteadas, pasamos a lo que es el techo. Una vez planteamos una base para lo que es el techo, yo siempre recomiendo hacer el tejado, el techo, de la forma que quieran decirle, un bloque separado a la columna. De esta forma generamos un relieve que es realmente, así decirlo, necesario y que queda súper bien. Desde el bloque diagonal a la esquina del techo podemos empezar a hacer una escalera hacia arriba, hacia el punto medio de la estructura, y lo mismo del otro lado. O eso es lo que haríamos de una forma, por así decirlo, lenta. Lo que podemos hacer es, una vez que planteamos la escalera, primero hacemos una selección de lo que hicimos. Una vez que lo tenemos seleccionado, nos dirigimos al punto medio, hacemos un copy desde esta misma posición, desde el punto medio, y mirando o hacia este lado o hacia el lado opuesto de lo que seleccionamos, soltamos el comando //flip. Lo que hace esto es ponernos en modo espejo lo que nosotros teníamos copiado. Y ahora, pegándolo, esto se ubica en eso. Pero acá tenemos un problema que muchas veces esto confunde a muchos. ¿Qué pasa cuando tengo una estructura que es par? ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos una estructura que el centro es de dos bloques? Muchas veces deciden por hacerlo impar y es algo que no es necesario y que muchas veces se puede hacer de una forma par y que siga quedando bien. Seleccionamos la parte del techo mirando hacia la dirección que nosotros queremos que se estaquee esto, ejecutamos el comando stack y un espacio y la cantidad de veces que queramos que se estaquee. En este caso vamos a ir probando. Yo lo ejecuto 10 veces y no me cierra, entonces bueno, quedarían unos bloques más y ahí estaría cerrado. Una vez tenemos eso, lo que yo hago es tapar este agujero. Así que una vez terminado de cerrarlo, lo que podemos hacer es empezar a ver dónde queremos poner puertas, dónde queremos poner ventanas. Y ahí nos quedaría una base para una casa bastante sencilla, pero fundamental. Ahora, una vez que nosotros tenemos una base hecha, vamos a seleccionar lo que nosotros hicimos y lo vamos a mover hacia otro lado. ¿Por qué? Porque quiero enseñarles que gracias a esta estructura se puede hacer esto de acá atrás, que es una forma totalmente distinta, pero aprovechamos lo que hicimos en un comienzo. Vamos a hacer una selección, nos dirigimos a un punto como podría ser este de acá y vamos a ejecutar el comando rotate. Lo vamos a rotar 90 grados para que nos quede apuntando hacia otra dirección. Vamos a ponerlo la más del aire para no romper nada de lo que nosotros pusimos y vamos a pegar la estructura. Y como ven, quedó otra casa. De esta forma ya tenemos dos casas hechas, se puede decir. Vamos a empezar a reemplazarlo. Vamos a seleccionar ambos. Si ya lo hacemos todo de una. Y vamos a reemplazar los bloques de lana que nosotros pusimos por bloques con textura. Vamos a hacer, por ejemplo, podríamos hacer un techo de ladrillos. Quedan bastante bien. Una pared de ladrillos y unas columnas de stone. Esto quedaría bien. Acá podríamos usar otro bloque un poco más oscuro o podríamos utilizar madera, creo que para poder tener una buena opción. Sí, está bastante bien, pero también podemos buscar bloques con más textura, como pueden ser este de la nueva versión. En general los bloques de las nuevas versiones son bloques
muy lindos. Que siempre que puedan usen bloques nuevos. La lana podemos reemplazarla por un bloque más lindo, como podría ser calcite, un bloque con un poquito más de textura, pero no se queden solo con colores básicos. También lo que se puede hacer muchas veces es jugar con las texturas, sí mismo, jugar con varios bloques que tengan texturas similares. Por eso también hoy les queríamos explicar el objetivo de hacer paleta de colores. Les va a servir mucho, por ejemplo, si nosotros tenemos techos de colores violetas, no nos quedemos con solo un bloque, utilicemos todos los que tenemos a disposición, porque eso también le da el toque a cada constructor de ser distinto. Vamos a buscar alguna paleta de colores que nos guste con combinación a este bloque como base. Tampoco hagan tantísimos bloques, o sea, así como tenemos uno, tampoco la idea es mezclar tantos colores, tantas variaciones. Quédense con lo básico. Miren, a mí me gusta este bloque y este bloque, y ya con eso más que suficiente. No por qué tienen que buscarse una paleta tan extensa de colores. Vamos a reemplazarlo, ¿veis? El bloque que tengo en la mano. Y ahora otro uso que muchos no saben: nosotros tenemos una barra de herramientas que cuenta desde el slot 1 al slot 9, o sea, entonces capaz no se saben la ID numérica o no se saben el bloque en sí como es su nombre. Bueno, si ustedes lo tienen en su barra de inventario, tan solo poner slot y el número del slot que ustedes tienen, en este caso es el slot 3 y el slot 4, ya solo se va a reemplazar por esos bloques. Ahí, vamos con los bloques de la pared. Al ser grises también tenemos mucha variación de bloques. Podemos hacer un replace general, o también se pueden usar comandos de texturización como los que tiene el Arsion, que son un nivel más complejo, pero les vendría bien el aprenderlos. Así que nada, ahora voy a utilizar un comando. El comando que vamos a utilizar es un comando de texturización que se llama Simplex. Entonces vamos a reemplazar el bloque de Stone Bricks por Simplex. El primer número que se pone entre los corchetes es el tamaño de la texturización. Como es una estructura chica, podemos usar un número de entre el 1 al 5. En este caso vamos a usar un 4. En el segundo corchete lo que ustedes tienen que poner es los bloques que ustedes quieren cambiar con ese texturizado. En este caso vamos a usar el 1.5, el 98. Forman, crear una lista de texturización y no quedan tan aleatorios. Cuando los bloques quedan tan aleatorios, nos quedan columnas. Podemos dejarlas de ese bloque, pero también podemos buscar bloques así medio raros para que combinen. Vamos a hacer las puertas y los marcos de las ventanas, lindo. Bueno, acá esto, y acá vamos a usar las trapdoors y vamos a cerrar. Lo podemos hacer así, ahora todavía más cosas. Un marquito acá, seleccionamos, pegamos y pegamos. Hay que ahorrar siempre. Tienen que ahorrar el mayor tiempo que pueden. Cosas básicas, ¿no? Hay cosas que tienen que tomarse su tiempo, tienen que dedicarle tiempo, verlo, visualizarlo como ustedes quieren hacerlo, y recién ahí empiecen a construir un marco redondo, si se podría decir redondo. Y nada, ya con esto ya estaríamos terminando la parte de estructuras. También quiero hablarles un poco más de la texturización, que ahora lo vamos a ver en una estructura más grande. Quedó bien, quedó un poco simple. Vamos a darle un poco más de detalle. De hecho, que quedó bastante. Vamos a reemplazarlo por colores. Lo mismo, seleccionamos lo que queremos reemplazar. Vamos barra replace. Vamos a utilizar el bloque que tengo en la mano. Y vamos a poner otro simplex, el 4. Y lot 2, lot 3 y lot 4. Ahí está. Quedó mucho más lindo. Ahora, nosotros no porque siempre tenemos que hacer estructuras simétricas. Muchas veces eso, en un comienzo es como que se cree que se tiene que hacer todo simétrico, todo perfecto, pero no es necesario. Nosotros, por ejemplo, podemos agarrar esto, sacamos la ventana, no nos gusta, y vamos a hacer una chimenea. Vamos a agarrar cualquier bloque que nos guste, seleccionamos, miramos para arriba, estaqueamos 15, queda una chimenea. Vamos a darle un poquito más de detalle, hacer así un poquito más grande. Vamos a romper acá y vamos a poner una fogata para que dé el efecto del humo, texturizarlo un poco más con alguna valla, voy a hacer andesita. Podemos romper, podemos de acá, no sé, vamos a extender esto, cosas así. Todo es a gusto de cada uno, lo va a ir viendo a medida que vaya mejorando. Un poco fino ahí. Y nada, ya con esto bastante bien, creo que quedó bastante bien explicado cómo usar esos bloques.
tenemos muchas cosas. Agus va a explicar el tema de los árboles, se lo encargo a ella. Acá estas son algunas estructuras que yo creé hace tiempo y lo mismo, la idea es que sigan los mismos pasos que hicimos para hacer lo que están viendo ahora. Eso ya es con un poco más de detalles. Mi idea era también explicarles texturización en esta estructura que es un poco más grande y se puede llegar a ver mejor. Paleta de colores, siempre, tenganlo a mano, les va a venir súper bien. De hecho, de saber cuántos colores existen. Mi idea es, vamos a seleccionar esta estructura y vamos a texturizarla. Limpiamos el inventario, seleccionamos y reemplazamos la blanca a las gemas de antes. Ahí. Y ahora vamos con el techo. Place, Simplex, slot 2, slot 3, slot 4. Texturizo el techo. Y para este bloque a lo mejor no hace falta ponerle tanto. Con que sea un solo bloque sólido, quedar bien con las demás. Ahí estamos. Bastante lindo, me gusta, me convence bastante bien. Acá, como habrán visto antes, había pintado de color grises para unos detalles finales, que podrían ser unos bloques sí parecidos al blanco, pero más oscuros. No me gusta mucho así. Ahí sí, a mí me gusta. Así que nada, mi parte me despido y le doy el lugar a Agus. Bueno, eso fue la parte de estructuras, vieron con Natus, reusar módulos y demás. Y ahora pasamos a lo que vienen siendo unos arbolitos. Acá tenemos preparado un poco lo que son unos arbolitos. Acá es un árbol pequeño de roble y su proceso. Después acá tenemos un árbol más grande. Vamos a hablar de las diferencias de hacer un árbol más pequeño y otro más grande. Y después acá tenemos una palmera y lo que es un pino. Yo voy a comenzar primero por esta parte del árbol más pequeño para ir avanzando en los conceptos y en los que van a necesitar saber para hacer un árbol de distinto tamaño. Para hacer un árbol pequeño de roble, el roble, la característica principal que tiene es de que siempre vamos a buscar que tenga una copa que va a tender a ser redonda. Entonces nosotros todo el tiempo que vamos a estar construyendo el árbol, tanto desde el momento de hacer las ramas, el tronco principal, sus ramas principales, luego otras ramas que salen de esas ramas y las hojas, es buscar que sea como dentro de todo redondo. Entonces acá les muestro lo que hicimos primero, es como establecer un tronco. Primero hacemos un tronco. Esto es un pequeño detalle, un truquito, que cuando hacemos la parte inicial del tronco, en vez de venir y hacer simplemente un palito, lo que vamos a tratar de hacer es como siempre de alguna forma va a aparecer esta L. De alguna forma puede ser como más pequeña, otras veces va a ser más grande y a partir de esa L le vamos a dar como más forma al tronco. Lo que buscamos es de que la parte de abajo sea como un poco más gruesa y a medida que se va alargando hacia las ramas, veis de un solo bloque o va a ser más pequeño. Como es pequeño, todo va a ser como dentro de la misma medida, pero en la parte de abajo sí le hacemos que sea un poquito más grueso, no tan grueso y tampoco que sea simétrico. No vamos a buscar de que sea como muy de la misma forma para todos los lados, por lo menos con este tipo de árboles, sino de que sea como un poco más desigual. Entonces tenemos como la parte principal que sobresale y después otras formas más bajas hacia los costados y así. Después de que tenemos esta parte del tronco, vamos a empezar a sacarle lo que le llamamos como las ramas principales. Estas ramas vamos a comenzar haciéndolos para distintos lados. Hablando de raíces, en este caso es un árbol muy pequeño, va a quedar un poco raro hacerle raíces, pero cuando tenemos árboles más grandes sí podemos hacer raíces así, obviamente. Como ven, este árbol es de Natus, como un detalle, que tiene como las ramas, es como eso, lo que tiene, las ramas tienen que ser como más pequeñas en comparación al tronco. Entonces cuando son más grandes recién es mejor hacerles ramas. Detalle que le hacemos en la parte de abajo, eso es como las raíces, por así decirlo. Pero volviendo a lo que son las ramas principales tratamos de hacerlas como para distintos lados. Pueden ser 2, 3. Principalmente lo ideal sería que sean entre 3 y 4. Quizás pueden hacer 5 como de las que vamos a llamar principales. La idea con estas es que las tiren para distintos lados sin tampoco que sea una línea recta. Pueden comenzar con una línea recta y a partir de eso lo van haciendo como hacia los costados. Otra cosa es de que al momento de hacer las ramas estas en árboles pequeños, repito, tratar de no hacer que no estén completamente conectados los bloques. Es mejor que estén como así como separados. Con esta parte están como en diagonal. No le pusimos esto porque es otro resultado que queda. Una vez que tenemos como las ramas hacia distintos lados y distintas alturas,
también es importante las alturas. Tenemos una que va más hacia arriba, otra que va más van como dentro de todo lo que es la misma altura, pero como van haciendo un poco hacia arriba. No quiere decir que no puedan hacer ramas hacia abajo, pero es que es mejor que sean como otras secundarias. Al momento de construir estas cosas, nosotros, como vieron, Natus usó lanas de colores, y en este caso de los árboles también podemos usar lanas, o si lo prefieren pueden usar como otros bloques base, se les suele llamar, que son como los bloques de diamantes o el bloque de oro, pero eso es como para distinguir mejor y, por ejemplo, no comenzar construyendo con el Loak Wood, porque si hacen eso son bloques que tienen dirección. Entonces van a ver todos estos, viendo los bloques para distintos lados, entonces por eso es que preferimos texturizarlo después y con comandos. Pasamos a la parte de las ramas. En las ramas vamos a tratar de ahora sí a empezar a formar esta copa redonda que les decía. Vamos a empezar a ver detalles como, por ejemplo, esa rama quedaba como muy larga, entonces le empezamos a cortar ese detalle y empezamos a sacar más ramas dentro de las ramas. Si quieren, para que sea de su ayuda, no es necesario que usen otros bloques. En este caso lo usamos como para distinguir, pero también les puede servir como para reconocer ustedes, usar distintos bloques. Entonces de acá sale otra rama, que de una misma ramita sale otra rama. Tratar de que no todas las ramas salgan desde el tronco principal. Sacarlas desde el centro es como más de los pinos. En los robles es como sacar ramas de las ramas y más ramas de las otras ramas. Tenemos en mente como una esfera imaginaria, de alguna forma, si se dan cuenta, porque eso es lo que tratamos de hacer. Sin embargo, no lo vamos a llenar de hojas completamente, sino que vamos a pasar a la parte de las hojas. Una vez que ya tenemos esto, que es nuestro, lo que es el tronco, toda la parte de madera, yo en este caso ya lo pinté. Y para pintarlo usé un comando que recién habíamos visto con Natus, que es el simplex, que lo vamos a recrear acá un momento. Vamos a seleccionar rápidamente. Entonces vamos a usar el replace, vamos a usar todos las IDs, en este caso el 57 es el diamante, el 35.9 viene siendo la lana de color, y lo vamos a usar el simplex. Usamos este numeral, se usa para aplicar distintos patrones de pintado. Entonces vamos a usar el tamaño, vamos a usar un tamaño pequeño dentro de todo para que se pueda ver, y vamos a usar dos bloques. En este caso yo voy a usar una madera, la madera de abeto, si lo tienen en español. Acá usamos el Oak Wood y el 5.1, que es la idea del de roble, y ahí nos queda como un pintado simple para el árbol. ¿Por qué usamos esto y no lo usamos, por ejemplo, no ponemos simplemente los colores? Si nosotros pondríamos simplemente el replace por estos dos cosos sin usar el pintado del simplex, nos va a quedar como un poco, yo le llamo salpicado. Para comenzar a hacer las hojas, ustedes se van a dar cuenta que realmente para árboles pequeños vamos a estar haciendo muchas cosas a mano. Eso es importante, de que se acostumbren a aprender a usar la mano antes de pasar a usar comandos, porque después un árbol más grande, en este caso ya usamos para la forma del tronco, algunas ramas y otras cosas, ya usamos otros comandos. Para las hojas también hacemos una hoja y después con otro comando se va a ir pegando. Se usan lo que se llaman las flags de los comandos, que esto es por el menos A, por ejemplo. Eso ya es como meterse como en mucho más detalle de hacer como árboles más grandes. Entonces por eso en esta clase nos queremos centrar en aprender a usar la mano en los árboles. Entonces acá aprendimos a usar lo que es hacer un tronco a mano. Todo esto es a mano, no hay un comando para hacer un tronco así desde cero. Pueden usar, o sea, sí usamos comandos para pintarlo, pero después para crear las hojas también, que es lo que siguiente, lo vamos a hacer también a mano. En este caso usé distintos colores de vidrios para simular de alguna forma lo que sería la hoja, pero sin construir con hojas desde un inicio, para saber más en claro qué es lo que estamos haciendo. Entonces comenzamos por acá. Primero, como que le damos alrededor. Siempre vamos a construir a partir de las puntas de las ramas. Esa es la gracia de hacerle tantas ramas y no simplemente hacer como un tronco y después sacarle como ramas para otros lados, hojas para otros lados, sino como que las ramas salgan de las puntas, específicamente de las puntas van a salir las hojas. Entonces les vamos poniendo como eso, las hojas en los costados, como que lo recubrimos un poco. No hace falta que sea una forma perfecta, que le den, y tampoco es que sea muy grande, porque es un árbol pequeño. Entonces como que eso tratamos de hacerla más pequeño alrededor de las hojas, lo vamos cubriendo y demás. Y una vez que ya tenemos como todas las ramas con hojas, un poco por abajo también, un poco por los costados y demás, pasamos arriba, una capa superior.
Y así es como que vamos armándole distintas capas. Tenemos como la más grande sería, la más amplia, que es el amarillo en este caso, y después vamos a hacer una parte superior que va a ser más pequeña. Tiene que ser más pequeña, no, lo ideal es que no esté a la misma altura. Esto en este caso que estamos viendo como un estilo de construcción que es un poco más casual, porque si ya nos vamos a otros estilos, por ejemplo en el estilo cartoon, sí vamos a buscar como formas más geométricas. En cambio esto es un poco más, entre comillas, al azar. Sigue teniendo un patrón, pero es como un poco más libre. Entonces le vamos haciendo todo en la parte de arriba y demás. Pueden ser algunas partes que sean como volando, por así decirlo. Podemos comenzar de lo que es un cuadrado y a partir de ese cuadrado le hacemos como pequeños detalles. Si ven es eso, este que es más pequeño no le hicimos un cuadrado, pero lo hicimos hacia abajo, lo fuimos recubriendo a la punta. Y acá también están las versiones cómo se va viendo en hojas. Esto pronto, o sea, pasando las hojas van a ver esto. Después, cuando le añadimos la parte de arriba de las hojas, va a quedar algo así. Que pueden decir, bueno, pero se ve bastante terminado ahí. Yo podría dejarlo así, técnicamente sí, pero vamos a tratar en el último paso de darle como los últimos detalles con el verde para que quede un poco más conectado todo, porque si no, hasta ahora lo podemos ver como que es una rama, hojas, otra rama, hojas y así. Y por ejemplo acá en el centro queda súper vacío, porque no hay una rama que está acá en el centro. Entonces con el verde ese es nuestro propósito. Por ejemplo acá le ponemos muchas hojas en el centro para cubrir esa parte y después le ponemos como hojas que, por ejemplo, si queda abajo en algunas partes, corregimos otras cosas que no hicimos antes, les ponemos como hojitas sueltas dentro de lo que ya está armado, ponemos algunas hojas que conecten de alguna forma una rama con otra rama. Entonces la misión del último paso es como rellenarlo, pero aún dejando los espacios vacíos, porque es importante que no llenar el árbol completo, la copa completa de hojas, sino que sí, que se puedan denotar cuáles son las puntas, cuáles son las ramas, pero de que esté conectado. Bueno, así, entonces con esto, último paso que le hicimos de las hojas verdes, podemos ver que el centro ese ya no queda tan vacío, no queda como un árbol medio calvo, sino que ya tiene ahí un poquito más de hojas, tiene un poquito más de hoja en otros lados. Y después simplemente lo que hacemos para pintarlo, en este caso lo vamos a usar de una sola hoja. Ustedes pueden pintarlo con más hojas, usar muchas texturas como decía Natus, pero en este caso para quedar como un árbol más normal, simplemente vamos a darle un replace y bueno, como los slots 1, no, slot 2, 3, 4 y de esto. No, es la muchas coma comas. Sí. Sí, puse muchas comas. Es todo el slot y el numerito todo junto. Se me puso sin querer. Y así queda como un árbol. Ese es el proceso de hacer un árbol. Otra cosa es de que muchas personas a la hora de comenzar a hacer árboles usan mucho las escaleras. Quizá el pensamiento detrás de eso es como intentar que, como la escalera tiene un escalón propiamente dicho, que hace que se conecte mejor, que simplemente quede un árbol lleno de bloques, pero hay que tener cuidado al usar muchas escaleras porque puede ser que no quede tan orgánico como lo pensábamos inicialmente. Y al igual que las losas, las escaleras y las losas. Lo ideal es que una vez tengan terminado el árbol, ustedes lo vean desde todos los lados y que vayan poniendo, si quieren, algunas losas y algunas escaleras donde vean qué más les parece. Entonces, por ejemplo, en esta parte pudo ser como en estas esquinitas. En esta esquina que sube una rama, en la parte de abajo como una losita acá abajo, una losas para hacer como un poco de escalinata y que no quede como tan hueco en esta parte, le agregamos un poquito así. Tiene muy poquito detalle de losas y escaleras y es eso, cuidar la cantidad de losas y escaleras que usamos. Entonces eso, esto es el proceso para hacer, acá está como lo hicimos todo dividido para hacer un árbol pequeño. Eso sí, todas estas construcciones y este mapa entero, todo el proceso que fuimos haciendo también, lo van a encontrar pronto. Vamos a habilitar un lugar en el servidor de Wellness Academy donde lo van a poder visitar dentro del juego y ver los bloques más a detalle, puedan sacarle captura, hacer sus anotaciones sobre eso y demás, pero esto sería esencialmente lo que es el proceso de hacer un árbol. Tenemos en cuenta que eso, cuando son árboles pequeños, lo mejor es hacer las hojas a mano. Si vos sabés hacer las hojas a mano, después vas a saber cómo querés que queden cuando necesites hacer hojas más grandes. Entonces, por ejemplo, para este árbol grande se hizo como unas hojas como bastante surtidas, que tienen otros pintados y otras texturas, tiene como por dentro las ramas y así, y este sería como una
forma que se lo hizo a mano y después esta selección se copió y a partir de eso se hicieron las otras, se lo puso en las esquinas. Así quedaría como un árbol con solo las esquinas, que este proceso es lo mismo que este proceso, pero después se les agrega más. Y después ya queda como el último detalle, se le puede poner lo que son las hojas, los césped cortitos y se pueden usar como todos unas hojas que den ese detalle. También se puede sacar como por ejemplo unas pequeñas lianas o detalles como podemos ver en este árbol. Son como cositas que le salen y quedan como unos detallitos arriba del árbol, como le pusieron otros bloques para hacer detalles. Y abajo otros bloques que caen y a la vez dan una iluminación también. Y después este tipo de árbol que son hojas totalmente distintas, pero que también abajo tienen como detalles. Y es como eso, dar como pequeñas decoraciones a las hojas, pero esencialmente se parte de aquí. Lo ideal es de que una vez que manejen hacer lo que es el tronco y las hojas, después puedan empezar a jugar un poco y a decorarlo. Por ejemplo, acá se hizo un pino, que en este caso es un tronco que no se usó ramas para este tronco, porque es un pino, quizás no se llegan a ver, no se llegan a apreciar. Cada uno va a descubrir como un estilo de hacer árboles. Entonces este pino tiene como decorados algunas flores, tiene pastos también, pero tiene las hojas que pueden ver que van como hacia arriba. Todas estas hojas se las hizo a mano, los detalles también tienen a mano. Después acá tenemos una palmera. Una palmera es un poco más estructurizada que quizás los robles. Los robles es como muy libre, vos podés sacar para cualquier lado las ramas y las hojas. En cambio una palmera, si buscamos que sea un poco más parada, por ejemplo en este caso que va parada, o si tiene alguna inclinación, pero es eso como distintas formas de hacer el tronco. Y después a la hora de poner las hojas, cada hoja es como que es un pequeño arco que es parte del centro, sube y baja, y eso se visualiza así como después con las hojas. Acá le hicieron unos detalles, por ejemplo, que son como luego de pintarlo, está todo pintado, tiene algunos usos como vieron de las escaleras, pero no todos los bloques tienen escaleras. Después también usaron lo que son los muros, las vallas, para que como que se va haciendo más pequeño, no pasar de como un corte bruto de un lugar a otro. Algunos árboles tienen flores, acá las palmeras pueden tener cocos, y es como eso, los detalles finales que les van dando a los árboles. Realmente es como que depende también del tipo de árbol, pero le pueden añadir mucho detalle. Pueden darle un resultado mucho más bonito, pero también depende mucho del tamaño. Entonces, por ejemplo, si hacemos algo pequeño, quizá no saturarlo tanto de detalles como las escaleras y demás. Pero bueno, chicos, ahora sí, daríamos como por finalizada la exposición de esta clase. Y bueno, eso sería. Muchas gracias por compartir acá.